Ya tenemos a nuestros invitados para hoy en Voces del Poder, nuestro espacio de conversación y de análisis de la contingencia. Nos acompañan aquí en el estudio el vicepresidente nacional del Partido Republicano, Tomás Bengolea. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, Sebastián, Carolina, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Día de Tomás, hoy. ¿Cómo estás? Así es, día de tocayo. Muy bien. Bienvenido. ¿Les parece que partamos con los números que arroja la última encuesta Feedback? Probablemente lo más llamativo es lo cerca que está Johannes Kaiser de Evelyn Matei. Evelyn Matei tiene un 22,9% y Johannes Kaiser tiene un 20, algo por ciento. Se me perdió el número, pero ya lo vamos a encontrar. Acá está, 22,9 para Matei y Kaiser 20,8. Es pregunta cerrada en todo caso, no es mención espontánea. Luego Carolina Toá con 13,9 y José Antonio Kast recién aparece con un 7,2%. ¿Cómo lo miran desde Republicanos, Tomás? Lo miramos como lo hemos visto siempre, las encuestas van y vienen, hay algunos que planifican sus estrategias y van definiendo sus convicciones y posiciones en función de los datos que van arrojando las encuestas. La verdad es que si fuese por las encuestas, José Antonio Kast prácticamente no existiría en Chile. Lo cierto es que siempre ha dado la sorpresa, así que nosotros seguimos trabajando con mucha convicción para proponerle a Chile un plan de seguridad integral que permita recuperar el territorio, permita reforzar el poder, la autoridad de las fuerzas de orden y seguridad y permita terminar con el avance del crimen organizado. Nuestro foco está puesto ahí en comunicárselo a la ciudadanía y por lo tanto encuestas más, encuestas menos, la verdad es que no son medias irrelevantes porque nosotros estamos trabajando por convicciones y no por posiciones o posturas coyunturales. Tomás, ¿cómo lo ves? Sí, no, a mí me parece preocupante que Johannes Kaiser haya tenido esa alza, pero me parece que está conectado también con lo que está pasando en el mundo en relación con la capacidad que tienen las derechas de dividirse. Digamos, Piñera termina sus dos gobiernos quebrando la coalición dos veces. Surge la decisión, digamos, de un grupo de la UDI y que conforma el Partido Republicano. Y del Partido Republicano surge otra decisión que es Kaiser. Y esa incapacidad hoy día de ponerse de acuerdo le puede pasar factura a la derecha. Sobre todo porque hay mucho miedo en ese sector a hacer primaria. Hoy día yo veo muy lejana esa posibilidad. De hecho, Republicano ha sido explícito de no querer ir a esa elección con Chile Vamos y con los otros sectores. Pero tampoco dentro de Chile Vamos hoy día hay una convicción de hacer ese ejercicio de primaria. Hay mucha especulación de lo que son las primarias en Chile, de que de alguna manera son cámaras de eco, de que a quien le va bien en la primaria no necesariamente le va a ir bien en la primera vuelta. Se dice que de alguna manera hay intervencionismo, que hay otros sectores electorales, otros electorados que van a intervenir una primaria. Pero yo creo al revés, y la convicción que hay yo creo del otro lado, desde la centroizquierda y la izquierda, es que las primarias cambian el juego. O sea, más allá de las encuestas, los ejercicios de primaria lo que hacen es transmitirle a la ciudadanía cuál es el voto útil, digamos, cuál es la candidatura más fortalecida y la que finalmente tiene más chances de pasar a segunda vuelta y tener un buen desempeño en primera vuelta. Entonces, creo que más o menos el escenario político de encuestas se va a resolver con esa primaria y la derecha tiene el problema de que no va a concurrir esa primaria. ¿Tú ves como un problema el que no haya primaria, Tomás? No, nosotros hemos sido muy claros en que vamos a llegar a primera vuelta. La primera vuelta es la auténtica elección y es la auténtica primaria. Es el espacio donde las personas pueden elegir entre distintas alternativas políticas, entre distintos candidatos y las dos primeras mayorías pasan a segunda vuelta. Está más o menos claro que va a haber segunda vuelta, está más o menos claro que va a haber una segunda vuelta entre un candidato de oposición y un candidato de gobierno y lo que te muestran hasta el minuto las mediciones es que prácticamente todos los candidatos, salvo Johannes Kaiser, es decir, Kast y Matei, le ganan a Toá o a Jara en segunda vuelta. En ese escenario, el llamado que yo hago a las personas de derecha es a que vayan a votar a la primera vuelta con libertad y que elijan quién es el candidato que les parece que tiene un proyecto con más convicción, con más determinación para hacerse cargo de las urgencias que hoy día enfrenta Chile. El llamado a las primarias, y esto quiero hacer el hincapié, me parece la verdad de parte de Chile, una suerte como juego de máscara, una puesta en escena. Rodolfo Carter lleva 3 meses pidiéndole primarias a Matei y nadie se las da. Jimena Rincón, lo mismo. Entonces, si Chile Vamos, que es una coalición política, quiere hacer primaria, que la haga con las personas que se sienten parte de Chile Vamos. El Partido Republicano es un proyecto político distinto al de Chile Vamos, que va a estar en primera vuelta y le va a ofrecer a Chile un plan de recuperación integral que necesitamos que sea conocido por los 15 millones de chilenos. Tomás, ahora hay otro dato bien interesante. Cuando Feedback en esta encuesta pregunta si ya tiene decidido por quién votaría en la primera vuelta presidencial, hay un 49% que dice que todavía no. El 51% dice que sí, que ya está decidido y afirme, pero el 49% no. O sea, la mitad del país no ha tomado su decisión.
estamos con una carrera presidencial absolutamente precipitada. O sea, es impresionante lo adelantada que está, pero yo les doy un dato. En diciembre del año pasado, Johannes Kaiser marcaba 3 puntos y Michelle Bachelet era la candidata a la izquierda. Hoy día Kaiser está entre 10 y 20, dependiendo de la encuesta, y Michelle Bachelet no es candidata. De aquí a 2 meses pueden pasar muchas cosas. En la última semana y media en la izquierda han surgido como 3 candidaturas presidenciales. Ni una marca, pero ahí están. Entonces, yo creo que hay que tomarse esto con calma y en el Partido Republicano estamos trabajando, mirando la primera vuelta, hablándole a los chilenos, no a las encuestas ni a los empresarios. Ya, pero pareciera ser una tendencia que Johannes Kaiser está construyendo en las distintas encuestas, ¿cierto? ¿Qué es lo sustantivamente distinto en términos de convicciones de la candidatura de José Antonio Kast con la de Johannes Kaiser? Yo creo que Johannes Kaiser ha aprovechado muy bien el ser el candidato de novedad y interpretar a muchas personas que se sienten distantes de la política tradicional, que ven con muy malos ojos la gestión del gobierno del presidente Boric, 7 cada vez rechaza la forma en que Boric ha llevado el gobierno, y que al mismo tiempo ven en los partidos políticos de siempre una suerte como de política enquirosada, lenta para resolver sus problemas. Ahora, la diferencia es bien clara. José Antonio Kast y el Partido Republicano es un proyecto político de largo plazo. Surge el 2017 con su primera candidatura, luego creamos un centro de estudio, Ideas Republicanas, Acción Republicana, un movimiento social, un partido político constituido con más de 200 concejales, más de 60 consejeros regionales, alcaldes en todo Chile, una bancada de diputados. Es decir, es un proyecto político con un equipo para ofrecerle a Chile un plan de recuperación. Y por lo tanto, hoy día yo diría que la gran diferencia entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast es esa. Ahora, a nosotros nos parece una buena noticia que Johannes Kaiser marque las encuestas, porque el objetivo del Partido Republicano, y en eso no nos perdemos ni un solo segundo, es sacar al Frente Amplio el gobierno, que le ha hecho mucho daño a Chile. Y que haya candidaturas de derecha marcando bien es una buena noticia para los 7 de cada 10 chilenos que se sienten de oposición y que están buscando en la oposición su candidato presidencial. No, a mí me parece una pésima noticia que Kaiser marque bien en la encuesta. Kaiser no tiene idea de gobernar un país, no solamente porque nunca lo ha hecho, sino porque todos sus referentes internacionales son fuerzas de protesta, de sensación, de rabia, como Trump, pero cuando llegan al gobierno no tienen claro cuál es el guión. Fíjense usted en lo que pasó con los aranceles ayer. Trump anuncia que cede, que retrocede y que suspende una serie de aranceles. Su equipo sale a decir que eso era un plan premeditado, que siempre en realidad ese fue el juego estratégico. Al cabo de 2 horas, Trump aclara que en realidad había cedido porque el impacto en los mercados había sido demasiado grande. Es decir, te muestra una fuerza improvisando porque quieren responder a una sensación de rabia, pero no tienen las herramientas y no tienen el plan concreto para sacar a los países del estancamiento. Y creo que eso es lo que representa Johannes Kaiser y no es un liderazgo bueno para Chile. Y respecto a la novedad, bueno, José Antonio Kast tiene un problema con la novedad, porque José Antonio Kast es un candidato que se hizo viejo siendo candidato y siendo novedad, y siendo siempre una alternativa, pero en realidad ha perdido todas las elecciones que ha disputado a la presidencia. Y la única vez que Republicanos tuvo controlado un órgano para poder plantearle una propuesta a Chile, su resultado, que fue el borrador constitucional del 2023, fue rechazado por una amplia mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces, el camino hoy día no es la frescura de lo nuevo, sino es más bien quién sabe gobernar y quién puede construir, digamos, un país mejor. Y en ese sentido, me parece que el ejercicio de la izquierda de ir a primarias tiene que ver con eso, con la convicción de que a la hora de ordenar el país, somos capaces de ponernos de acuerdo. Tomás, y ese 49% que no tiene decidido por quién votar, ¿qué te dice? Bueno, por ahí está lo que yo trataba de decir respecto a las primarias. Me parece que vivimos en un país en que la gente toma su decisión del voto casi cuando entra a la urna. Por lo tanto, quedan muchos meses, pero sobre todo yo confío en que las primarias son clave porque la gente las siente como un ejercicio soberano en donde va a ver cuál es el candidato más competitivo. Y por eso me parece que para la izquierda se la está tomando en serio. O sea, todos los partidos van a concurrir a ella, sin excepciones, digamos. Y hay algunos que todavía están tomando su decisión, pero lo más probable es que todos los partidos de la coalición, y más allá de la coalición, me incorporo también a la Democracia Cristiana, van a concurrir juntos a una primaria. Por lo tanto, es tomarle el peso a un ejercicio donde hay una persona, un voto, deciden quién es el candidato competitivo para enfrentar a la derecha, digamos. ¿Les parece que cambiemos de tema y vayamos a la tensión entre al interior de la coalición de gobierno por la fallida compraventa de la casa del presidente Allende? Y en esto estuvimos hace un par de días con Ruth Hurtado del Partido Republicano y Juan Valdés del Partido Socialista,
y los dos estaban de acuerdo en que hay que exigir más responsabilidades políticas. ¿Cómo lo has visto, Tomás Bengolea? A ver, yo escuchaba a Tomás y la verdad es que me da entre risa y pena, porque si la elección se va a tratar de quién sabe gobernar y quién tiene el guión para gobernar, la verdad es que el Frente Amplio y el Partido Comunista tiene que bajar la cortina, porque la compraventa de la Casa Allende es un fiel reflejo que las personas que están en el gobierno no se saben ni la Constitución. Y aquí ha habido nuevamente una suerte como de polémica o una lucha fratricida por asignar responsabilidad al interior del gobierno, cuando es evidente que hay responsabilidad en ambas partes. Isabel Allende da un discurso tremendamente victimista, en que básicamente sostiene que nadie en el gobierno le anunció que esta inhabilidad existía. Senadora Allende, que lleva 30 años de senadora, o sea que podría saber que la inhabilidad existe. Por sentido común, oiga, yo siendo senadora, teniendo una pariente que es ministra, ¿será razonable que yo compre o que le venda una casa al Estado? Ya, no lo pensó, tampoco se lo anunciaron. Y en paralelo, tenemos una jefa de la edición jurídica de las Express, que en definitiva es la abogada del presidente, que dice, mira, yo revisé, pero otros aspectos de la compraventa. Entonces, en definitiva, nos está diciendo, mira, yo sabía la inhabilidad, pero no se la conté. El jefe jurídico de Bienes Nacionales dice, por el contrario, que él sí le dijo a la presidencia que había inhabilidad. Entonces, efectivamente, aquí hay que asumir responsabilidades de parte del presidente de la República. Nosotros lo que esperamos es que el presidente le explique a Chile. Primero, ¿quién fue el que tuvo la iniciativa de comprar esta Casa Allende? Todo indica que fue el presidente de la República. Segundo, ¿por qué no sabían de la inhabilidad? ¿Por ignorancia o aquí hubo mala fe? O sea, hubo un intento de vulnerar la norma. Y tercero, ¿quién va a asumir la responsabilidad política en la presidencia? El jefe de asesores, la abogada jurídica, porque aquí ya han caído 2 ministros, una senadora, por primera vez en la historia cesando el cargo por el Tribunal Constitucional. El presidente no puede lavarse las manos. Pero del segundo piso salió Leonardo Moreno. Dos jefes de asesores, el de seguimiento y el jefe de asesores del segundo piso, digamos. Se han cobrado responsabilidades políticas. Yo creo que, o sea, al contrario... O sea, el presidente no ha dado explicaciones, digamos. A lo contrario en de lo que Chilevisión dijo que hizo como que reconoció que él no lo tuvo a la vista. Acá las cosas se han hecho muy mal, pero no me parece que sea un fiel reflejo de lo que ha sido el gobierno. Es más, yo creo que en este caso, lo pueden hacer peor, en particular, no, al revés. Yo creo que este gobierno lo ha hecho bien, pero en esto lo hizo muy mal. Y por eso se han hecho valer 2 responsabilidades políticas dentro del equipo del presidente, el jefe asesor del segundo piso y el jefe de seguimiento, y además han renunciado 2 ministras de Estado. O sea, a mí me parece que es lo que corresponde. Ahora, cuando Renovación Nacional amenaza con una nueva acusación constitucional, yo creo que hay otro foco. Contra el ministro Elizalde. Contra el ministro Elizalde. Sería la 8ª. Han fracasado en 7 acusaciones constitucionales. Eso te indica que yo creo que en realidad hay un intento por politizar esa herramienta, que además no es efectiva porque no logran destituir a ninguna autoridad ministerial, digamos, a la larga. O sea, hacen perder tiempo al país con eso. Y yo creo que en ese sentido hay que mirar, por ejemplo, cuando desde Renovación Nacional plantearon acusar constitucionalmente al presidente de la República hace un tiempo atrás. Al día siguiente sale el presidente del partido diciendo que eso no era efectivo. Entonces, a mí me parece que está bien establecer las responsabilidades políticas. Acá las cosas se hicieron muy mal, pero cosa distinta a ocupar la Constitución para algo que no es. En ese sentido, Tomás, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas y la exigencia de esas responsabilidades, ¿tiene sentido llegar hasta el presidente Boric eventualmente, como han planteado algunos parlamentarios? Nosotros creemos que hoy día la pelota está en la cancha del presidente Boric y el presidente es el que tiene que dar explicaciones. Yo no soy de la lógica de que para exigir explicaciones hay que andar acusando constitucionalmente todo el tiempo. Yo espero que el presidente dimensione la gravedad del caso, dimensione el impacto que esto va a tener para la figura del presidente Allende, que tanto admira, el impacto que está teniendo para su gobierno, para su coalición. Aquí hay un Partido Socialista que está muy molesto con el gobierno. A mí ayer me tocó un panel en la noche en televisión con precisamente Juan Valdés. Juan Valdés y yo estábamos de acuerdo en casi todas las críticas al gobierno en esta materia. Entonces, es una cosa muy profunda. Yo espero que el presidente explique con claridad esto, salga a pedirle disculpas públicas al país y con eso vamos a dar por superado el capítulo. Pero lo cierto es que la compraventa de la Casa Allende refleja muy bien a este gobierno. Un gobierno inexperto, un gobierno tremendamente amateur, un gobierno muy irresponsable. Las declaraciones que hace Aysén Echeverry cuando dice que la decisión del Tribunal Constitucional marca o sienta un mal precedente, es una vergüenza. Lo que es un mal precedente es que tengamos 2 ministras de Estado, un presidente de la República, 17 abogados y una senadora que no conocen la Constitución. Estamos aquí en Voces del Poder junto a Tomás Bengolea y Tomás Leighton. Vamos a una pausa, ¿les parece? Volvemos, seguimos revisando otros temas del día. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.
El IMASEC de febrero fue de 0,1%. Francisca Bahamondes te explica la importancia de este indicador económico. El índice mensual de actividad económica es un indicador elaborado por el Banco Central que mide la evolución de la economía del país en el transcurso de un mes. Es una síntesis de los niveles de actividad de todos los sectores productivos y para eso utiliza distintas fuentes de información, lo que lo convierte en un insumo clave para la estimación del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, si el IMASEC sube, significa que en ese periodo hubo mayor producción de bienes, mayor consumo de servicios o más ventas del comercio en comparación al mismo mes del año anterior, que es el punto de referencia con el que se estima el indicador. Todo eso equivale a un mayor crecimiento económico. Si por el contrario el IMASEC baja, es una señal de una economía más decaída. ¿Y en qué se traduce todo esto? Por ejemplo, los empresarios pueden decidir si es que invierten más o menos y también pueden ver si es que están en condiciones de contratar más mano de obra de acuerdo a estas proyecciones. Por otra parte, los inversionistas del mercado financiero también lo utilizan para determinar el precio de distintos activos y además puede influir en los movimientos de la tasa de interés. Recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas para estar siempre informado. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso acá en CNN Chile, vamos a La Moneda, donde ha habido una reunión del presidente Boric con algunos de sus ministros por el contexto de la guerra comercial que estamos viviendo. Hablaba hasta hace poco el ministro Mario Marcel, sigue haciendo uso de la palabra. Escuchemos. No solo en América Latina, sino que también, por ejemplo, a través de Asia, el CPTPP, en fin, tenemos varias instancias en las cuales podemos ir trabajando, conversando e intercambiando las prácticas que estamos siguiendo, la estrategia que estamos siguiendo para enfrentar esta coyuntura. En quinto lugar, intensificar el impulso al crecimiento de la economía chilena, avanzando en reformas que estimulan y facilitan la inversión, complementadas por ajustes administrativos que aceleren la materialización de proyectos en curso. Nosotros tenemos para este año una cartera de proyectos de inversión para materializarse este año muy significativa, con un incremento importante respecto al año pasado y además un volumen importante de inversiones o propósitos de inversión anunciados por inversionistas importantes. Ayer el presidente estuvo, ¿cierto?, con Mercado Libre, se anunció ahí un volumen importante de inversiones. Como sabemos, hace poco BHP ha reafirmado su un programa de inversiones del orden de los 13.000 millones de dólares. También tenemos otras compañías mineras con anuncios similares. Esto implica también reformas legales, avanzar en reformas legales pro crecimiento que tenemos actualmente en el Congreso. Tenemos al menos 6 proyectos de ley que deberíamos perfectamente poder aprobar antes del término del primer semestre, partiendo por el proyecto de ley marco sobre permisos sectoriales y siguiendo con los proyectos que buscan incentivar o mejorar las condiciones financieras para el crédito hipotecario, el apoyo a la industria turística, los permisos asociados a monumentos nacionales, etcétera. Entonces, vamos a conversar con el Congreso también para acelerar la tramitación de esos proyectos. Luego, en sexto lugar, lo que señalaba la vocera y ministra de Ciencia, que es identificar y aprovechar oportunidades que se abran como producto de decisiones o acciones de los países que están involucrados en el conflicto comercial. Esto involucra la colocación de productos de exportación, la atracción de inversiones, tecnología y conocimiento científico que vemos que, por lo menos del lado de Estados Unidos, en algunos casos hay interés por trasladar
investigaciones y proyectos fuera de ese país. Y por último, desarrollar estas líneas estratégicas en colaboración con el sector privado nacional y sus contrapartes en el exterior, y con plena coordinación de las instituciones públicas a este respecto. Entonces, tenemos estos 7 elementos que configuran una estrategia cuyos pasos vamos a ir comunicando a medida que vayamos avanzando, pero que son el fruto de todo el trabajo previo que se vino haciendo con la conducción de la Cancillería, y que en este escenario en el cual, pese a haberse producido este alivio de algunos meses, sabemos que digamos que hemos enfrentado un escenario que nos debe dar... Bien, el ministro Marcel en este punto de prensa, acompañado de la vocera, ministra de Ciencias, Aysén Echeverry, y de la subsecretaria Claudia Sangüesa, entregando algunos detalles de la reunión que sostuvieron con el presidente Gabriel Boric y de los pasos a seguir. Según lo que plantea el gobierno, es que la medida de Donald Trump aplica para los aranceles por sobre el 10%, pero no lo tienen todavía tan claro porque no hay una orden ejecutiva de parte del gobierno norteamericano. Lo que sí estaría más o menos delineado es que a Chile se le seguiría aplicando este arancel de 10%, y que están abiertos, por supuesto, los canales que está llevando Cancillería y el Ministerio de Hacienda adelante para abordar este tema con Estados Unidos. De hecho, ya está confirmada una reunión el 16 de abril con el USTR, que es la contraparte comercial, digamos, claro, de Estados Unidos, con la que hay que dialogar. Que ve todas las cosas de los tratados, el United States Trade Representative, eso significa USTR. Nosotros seguimos acá en el estudio con el análisis político junto a Tomás Bengolea, vicepresidente nacional del Partido Republicano, y Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Esto que estamos viviendo, si toma el peor derrotero, digamos, el peor camino, realmente pone en un escenario muy complejo a cualquiera que quiera llegar al gobierno y ganar la elección de fin de año. ¿Cómo ven ustedes cuán preparados pueden estar los candidatos para que una cuestión así sea sobrellevable? Tomás. Bueno, lo primero es que lo de ayer de Estados Unidos parece un cambio de guión, pero yo creo que la verdad es que lo que demuestra es que no hay guión. O sea, no está claro los alcances del anuncio. Las comunicaciones del presidente Trump son unas y las de su equipo son otras. Por lo tanto, el mundo está en un escenario de incertidumbre. Lo concreto es que economías como la nuestra están expuestas a que va a existir un menor impulso externo a nuestra economía. Y por lo tanto, hay que, en cualquier escenario, tomar medidas para construir resiliencia interna en nuestra economía. Y eso significa hacer mayor inversión pública. No recortar gasto, como se estaba proponiendo, son medidas para otro contexto, para otro momento de las relaciones comerciales de Chile. Yo creo que si uno mira la cantidad de instrumentos comerciales que firma Chile, uno puede decir, la política comercial de Chile es exitosa. Pero si uno mira cuán diversos son esos productos, a cuántas empresas son, a cuántos destinos y cuánto valor agregan, es relativamente poco. Entonces, necesitamos estar preparados para un contexto mundial con menor impulso externo. ¿Cómo? Invirtiendo con un banco de desarrollo que fomente las industrias que se van a ver más afectadas con ello. Necesitamos generar conectividad para que nuestros productos chilenos lleguen mejor a mercados emergentes, como puede ser en Asia, como puede ser, por ejemplo, en India, a propósito del viaje del cual viene llegando el presidente Boric. Entonces, para construir adaptación, tenemos que mirar el futuro de frente. Y para eso se requiere otras recetas que las que el país había ocupado hasta el momento. Digamos. Tomás. A ver, yo creo que la situación en la que está el mundo es tremendamente incierta. Lo dice bien Tomás, el presidente Trump está jugando a la geopolítica con las tasas arancelarias. Eso es así, y ayer quedó claro que el foco está puesto en China. Le mantuvo, de hecho le subió la tasa del 125%, 125, sí. que es tremendamente alto. China contestó con el 84%, en fin, pero hay un tema que es relevante, y yo creo que el presidente Trump intuye bien, que es la tremenda influencia del régimen chino en distintas partes del mundo, cuestión que para la cultura occidental es tremendamente complicada, y para países como Chile, que están tremendamente expuestos al comercio internacional, es muy delicado. China no solo hace negocio en Chile, sino que también influye culturalmente. Dicho eso, yo soy totalmente contrario en el Partido Republicano. Somos contrarios a los aranceles y creemos en una economía libre, abierta y competitiva. Y por lo tanto, creemos que la salida para esto debe ser en la línea, y yo escuchaba con bastante atención lo que decía el ministro Marcel. Aquí hay que cuidar y proteger a nuestros agricultores, a nuestros productores, a nuestros exportadores. Y por lo tanto, el foco del Estado
debe estar puesto en facilitarles la pega. ¿Cómo? Primero, yo trabajaría en importantes reducciones de costos logísticos, operativos, que hoy día son tremendamente altos y que se pueden reducir. Segundo, fast track para proyectos de ley que faciliten la inversión, exenciones de todo tipo. O sea, yo aquí pensaría, a diferencia de lo que cree Tomás, que le respecta al Estado, yo creo que hay que ponerle todas las condiciones favorables a los privados y que tengan los menores impedimentos posibles para invertir. Tercero, yo suspendería la consulta indígena. Facilitaría y rebajaría todos los sistemas de evaluación ambiental. O sea, yo creo que hay que poner el foco en que las empresas puedan desarrollarse en Chile y exportar lo más fácil posible. Ahora, porque ¿cómo cuando se explica? salgan del país van a tener un escenario muy complejo. Cuando los productos salgan, va a ser un escenario muy complejo. Entonces, yo creo que hay que facilitar al más no poder la inversión privada y la explotación de las personas. José Antonio Kast felicitó a Donald Trump por su triunfo en Estados Unidos y lo apoyó cuando era candidato, era un entusiasta de Donald Trump. ¿Cómo se puede sostener eso hoy día? ¿Se equivocó Kast? No se equivocó No Kast, pudo porque lo que preverlo. pasa es la alternativa en Estados Unidos era binaria, era Donald Trump o Joe Biden, era la cultura woke, era la hormonización de niños, era la cultura de género, era el estatismo y la decadencia económica, era la pérdida de poder de Estados Unidos a nivel mundial y la tremenda influencia de China, o Donald Trump. Ahora, uno apoya en un contexto, primero un apoyo desde Chile, por lo tanto nos compromete mayormente, pero además Claro, ¿para qué implicarse? uno apoya en un contexto, no, porque es bueno que los políticos tomen decisiones, hay algunos a los que les gusta como navegar las discusiones mundiales, no, frente a determinadas elecciones uno dice, ¿usted prefiere a Trump o prefiere a Biden? Prefiero a Trump. Ahora, eso te deja en total libertad para criticar una medida como esta. Ningún republicano va a estar de acuerdo con fijar aranceles. Pero al mismo tiempo, y yo escuchaba a Gonzalo Winter, que estuvo aquí hace un minuto, Sí. y creo que dijo algo que es bien interesante. Trump no es un loco. Puede tener cosas de loco, pero no está loco ni es tonto. Hay algo detrás de la agenda de Trump. Yo no creo que Trump no tenga guión. Yo creo que Trump sabe que es el dueño del guión. Entonces puede cambiar el guión y nosotros vamos a estar aquí desde Chile viendo cuánto nos pone arancel y no tenemos mucho pito que tocar. Entonces, la invitación que hay que hacer es que el trabajo que haga el Estado chileno sea muy serio en esta materia. Y lo que creo que hay que invitar a hacer al presidente Boric a dejar las bravuconadas, las pataletas y dejar que la Cancillería y el equipo de Hacienda tengan una mesa de trabajo lo más amplia posible que permita, de algún modo, compensar los costos que va a tener este arancel para Chile. El apoyo de Trump, de José Antonio Kast a Trump, no nos complica porque nos dejan absoluta libertad para decir qué políticas de Trump nos parecen bien y qué políticas no. Yo en eso no tengo problema. Y va a ser tema de campaña, seguro. Yo creo El tema de los aranceles, de todas maneras. Total, ya es un tema que el país tiene que discutir y por lo tanto las candidaturas presidenciales tienen que tener un plan. Yo creo que Trump evidentemente lo tiene, pero es un mal plan para el mundo y en particular para países con economías como la nuestra, que son absolutamente dependientes. ¿Cómo construimos una dependencia menor? ¿Cómo podemos resistir un escenario internacional incierto? Bueno, con inversión pública, con colaboración público-privada. Si al final cuando nosotros hablamos de que nuestra fruta se venda mejor afuera, eso se hace con los privados, digamos. Pero no siendo serviles y mirando para el lado cuando hay políticas internacionales que afectan a nuestra economía doméstica. Y en ese sentido, me parece que el presidente Boric, como jefe de Estado, tiene la responsabilidad de cuidar de los chilenos y chilenas, de la pequeña y mediana empresa, de las grandes empresas también. Y estas medidas que se están aplicando son tremendamente nocivas y yo creo que tienen que ser enfrentadas con todo el rigor de las políticas que se sigan, pero también con un discurso claro. Y yo creo que ahí, evidentemente, que andar servil a Trump porque tuvo un discurso electoral efectivo, me parece peligroso respecto a los intereses nacionales. Bueno, y más encima, desde el propio gobierno dicen que tampoco se tiene claridad total, porque esto que ha dicho Trump no se ha expresado en una orden ejecutiva. Y el propio Marcel decía que hay que hacer interpretaciones de un tuit para conocer las medidas. O sea, realmente es como jugar a la pieza oscura. Completamente decadente, creo yo. Totalmente. Y eso yo creo que merece que nuestros países tengan una respuesta clara y articulada. Y no me parece que eso sea peligroso, al revés. Es lo que yo creo que los chilenos y chilenas de a pie esperan de un presidente. Sí, pero esperan que lo también una represente. respuesta a la altura del cargo presidencial y de quién es jefe de Estado, de quién probablemente tiene que conducir, al menos en la interna, las negociaciones con Estados Unidos. Entonces, descalificar al presidente Trump no es la mejor idea para los intereses de Chile. Pero yo, de el hecho, diría que atornilla totalmente en el sentido contrario. Yo esperaría que el presidente Boric en esta materia, honestamente, dé un paso atrás. Yo creo que el presidente Boric no tiene el Que se criterio, retracte la de esa prudencia ni la madurez suficiente para abordar un tema tan complicado como este. En cambio, creo que el canciller Van Claveren, creo que Mario Marcel, con las diferencias tremendas que yo puedo tener con ellos, tienen el manejo, la experiencia para lidiar un tema como esto. Y el punto de prensa que acabamos de ver de Marcel me pareció bastante razonable. Son ministros del presidente Boric. Sí, y lo bueno es que el presidente Boric no aparezca. Eso, No, pero abordemos en eso. El presidente es al jefe de revés. Estado, El ¿cómo no? presidente Sí, pero se jefe- parece a Tornilla para el lado contrario.
O sea, No, y de yo- hecho yo creo que ya se dieron cuenta de eso y Boric ha dejado de hablar de este tema, cuestión que me parece muy bien. No, yo creo que al revés. O sea, a mí me parece que es ¿A ti coherente. te gusta que Boric aparezca? Sí, por supuesto, el presidente de todos los chilenos y chilenas tiene que estar presente y tiene que expresar su voz porque es la que representa No, tiene- soberanamente a los chilenos y cuyos ministros tienen que trabajar en un plan que se anunció el día de hoy. En materia internacional tiene que tener una voz de política de Estado y no bravuconada. Yo Y no creo que critica al presidente, porque la verdad es que le va a salir el tiro por una la de las culata. cosas que es muy difícil criticarle a Boric, yo pienso, me pongo en el lugar de la oposición, es la política internacional. A mí me parece que ha sido Por la política turquesa. Sí. ha sido absolutamente Vamos a tener aranceles con perspectiva de sin género. dobles posturas en derechos humanos. Ha promovido la inversión extranjera, ha tenido viajes exitosos con mercados emergentes como India y se ha puesto de frente a plantar condiciones en un escenario internacional incierto sin mirar para el lado cuando Donald Trump es el que está insultando. Porque así habla Trump. O sea, uno revisa todos los diarios de prensa internacional hoy día de las cosas que dijo y él dijo que el resto de los países le estaban lamiendo el culo. Sí. Bueno, a mí eso no me parece que se enfrente Una mirando para el lado. vergüenza. Tomás Leighton y Francamente. Tomás Bengolea han estado con nosotros en esta edición de Voces del Poder. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la Tengan un invitación. buen día. Gracias, A todos los que de estén muy CNN que bien. nos siguen. Gracias. 10 con 10 pausa y ya volvemos.